Continuemos estudiando el ciclo for. En esta ocasión explicaremos el proceso. ¿Esta qué sección sería? Escribamos aquí sección 1.2. Recorrer una lista con un ciclo for. De acuerdo. Entonces, creemos una lista con valores numéricos. Llamemos a la variable números. Indicamos aquí, por ejemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Así está bien. Este es el contenido de esa lista. Tiene 6 elementos. Bien. Necesitamos recorrer en un ciclo for cada elemento de esa lista números. Entonces indicamos lo siguiente. Por cada n número en la lista números. Entonces sencillamente imprimimos n. Ahí están. Por cada iteración se está imprimiendo un valor de la lista números en el orden que están declarados. Veamos esta estructura de iteración. Viene la palabra clave for, luego el nombre de la variable de iteración, en este caso indiqué n. Coloco la inicial del nombre de la lista, números, en este caso n. Y dentro hago la impresión de ese número por medio de la función print. Eso es lo que ocurre ahí dentro. ¿Listo? Entonces, esa es una forma, digamos, básica de recorrer la lista. También podemos especificar una iteración por índice. Entonces indicamos la variable de iteración i. Antes voy a escribir lo siguiente. Iteración de una lista indicando una variable de iteración por índices. De acuerdo. Entonces decimos for i. Normalmente se utiliza la letra i para indicar que es el índice. In range. Esta vez especificamos range. Y la cantidad de elementos que tiene la lista. En su defecto, veamos el contenido de la variable i. Aparecen los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, que son los índices de los elementos de la lista números. 0, 1, 2, 3, 4, 5. De 0 a 5. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Utilizamos aquí esta interpolación. En el índice tal, entonces inyectamos el contenido de la variable iteración y se encuentra el valor. Inyectamos el contenido de la iésima posición sobre la lista números. Nos falta cerrar comillas simples. Ejecutamos y esto es lo que obtenemos. Dice, en el índice 0 se encuentra el valor 2 y así sucesivamente para el resto de valores. En el índice 1 se encuentra el valor 3. De acuerdo. Otra forma posible para iterar una lista. Para obtener el índice y el valor de una lista en un ciclo for, utilizamos la función enumerate. Ok, veamos un caso de ejemplo. Queremos obtener este mismo resultado, pero utilizando la función enumerate. Entonces tendríamos el i índice y el n valor. In, y aquí es donde invocamos la función enumerate
pasamos como argumento la lista números. Como tenemos el índice y el valor al mismo tiempo, esta expresión la voy a copiar, control C, pegamos aquí, control V. Entonces, en lugar de utilizar el operador de acceso a una lista, sencillamente reemplazamos esto por n, que tiene el valor actual, el número actual en la iteración yésima. Ejecutamos y obtenemos este valor. Observemos que es igual al primero que obtuvimos utilizando este enfoque de iteración únicamente por índices. Con el uso de enumerate iteramos tanto por el índice y el valor, el i índice y el n número, el n valor. Ok, entonces esas funciones, este mecanismo de enumerate es conveniente para este tipo de casos. Iteramos por índices y valores, el valor de los elementos de la lista. Ok. Entonces, por ejemplo, supongamos que nos piden sumar el conjunto de valores de una lista. La primera solución que se nos ocurre es utilizar un ciclo for. Entonces decimos for n, antes creamos una variable de iteración, llamémosla, indiquemos aquí suma, le asignamos 0 al principio, in números, aquí a suma le acumulamos el valor actual de n, mostramos el contenido de suma, ejecutamos y obtenemos 41. Es la suma de los primeros 6 números primos. Por coincidencia también da un número primo, una mera coincidencia. Pero resulta que existe un mecanismo que nos permite sumar el conjunto de valores, ya sea, digamos, de una tupla o de una lista. La función sum. Escribamos aquí, por medio de la función sum, podemos sumar los valores que contiene una lista o una tupla. Veamos. Aquí sobre suma asignamos el resultado de invocar la función sum pasando como argumento números. Debemos obtener el mismo valor. Ok, entonces indicamos suma, obtenemos 41. Esta forma es mucho más breve, mucho más rápida. De acuerdo. Pero ¿qué pasa si nos dicen que se sumen únicamente? Escribamos aquí, sumar únicamente los valores que están en posiciones, índices impares. Esta es la lista números. Entonces tendríamos que sumar 3, 7 y 13 para un total de 23. ¿Cómo le hacemos ahí? Hacemos lo siguiente. A suma le asignamos 0. Esta es una posible solución. Decimos for i in range. Entonces, vamos desde el índice 1 hasta el final de la lista. Aquí indicamos números, que es la cantidad de elementos que tiene la lista. Y realizamos incrementos de 2 en 2. Sobre suma, acumulamos el valor actual en la yésima posición de la lista números. Mostramos en pantalla el contenido de la variable suma. Ahí obtenemos 23. Y evidentemente si nos dicen sumar los valores que están, sumar solo los valores que están en posiciones pares. Este es fácil también.
Entonces tomemos todo esto, copiamos al portapapeles, pegamos aquí, iniciamos desde 0 y especificamos como salto 2. Entonces obtenemos 0, 2, 4, 0, 2, 4. Entonces en ese caso deberíamos obtener como resultado 2, 7 más 11, 18. Ese es el valor que obtenemos. Ahí ya estamos viendo cómo utilizar los ciclos for em, para iterar listas. Supremamente fácil. Este problema también se puede resolver así, pero ya sería, voy a copiar esto, pero ya sería una forma, digamos, más extensa. Iteramos desde el principio hasta el final, no realizamos saltos, o los saltos son unitarios. Entonces acá podríamos preguntar si i módulo 2 es igual a 0. Ahí estamos calculando el residuo de la división del valor actual de i sobre 2 por 2. Entonces, posiciones pares. Si el módulo o el residuo de la división es 0, entonces estamos ante un número par. Entonces a suma le acumulamos el valor actual de la iésima posición del arreglo de la lista números. Ejecutamos y también obtenemos 18. Y si nos dicen que sumemos los que están en posiciones impares, aquí preguntamos si es igual a 1. Obtenemos 23. Listo. Entonces, esas son formas que podemos utilizar para iterar listas. Mecanismos fáciles. Más adelante estudiaremos las listas de comprensión. Continuaremos en el siguiente video.